Así es, muy buenas tardes, bienvenidos, soy Bernardo Gavito y como siempre es un verdadero placer darles la bienvenida a la magia del mensaje con Speak and Spell en este viernes espectacular. Muchas gracias obviamente a todo el equipo de producción, a Eric, a Daniel, a Diana, no está Miguel, pero le mandamos saludos a Miguel donde quiera que esté. Estaba Mau de Trejo también por aquí. Y bueno, comentaba fuera del aire ahorita en Facebook que veníamos durante los últimos programas platicando ya y perfilando este personaje que comunica para atraer, ¿no? Para capitalizar el mensaje y comunicar. Para bien o para mal, porque hay veces que lo tratas y no lo logras. Y la idea es obviamente que lo logremos. Y justamente alguien que lo ha logrado muy bien y que ha capitalizado muy bien esta herramienta tan potente de la comunicación es nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, que justo quise aprovechar la coyuntura de su primer mensaje de gobierno, del primer informe de gobierno oficial, porque lo hemos tenido comunicando durante ya casi año y medio, ¿no? Con estas famosas conferencias matutinas durante todas las mañanas. Muy temprano él lanza un mensaje y controla obviamente toda la estrategia de comunicación y obviamente su mensaje. Pero bueno, este primer mensaje y toda la estrategia que hay detrás, que me parece sumamente eficaz, vale la pena que la analicemos, la estudiemos. Quiero ser muy enfático y decir que no vamos a estudiar nada que tenga que ver con el contenido del informe. No es mi tema, no es mi área, eso obviamente hay expertos, pero yo es cómo lo hace, cómo comunica cuando lo comunica, no el contenido. Va obviamente entrelazado, pero mi área es específicamente la proyección, el personaje, la contundencia del mensaje, cómo lo percibimos. Y vamos a estudiar a profundo. Es un personaje, nuestro presidente, muy interesante porque lleva años en el escrutinio público. La verdad es que, se acuerdan, ya tuvo distintos cargos. Fue jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Se acuerdan? El gobierno de Vicente Fox, que fue otro gran comunicador que analizamos en los personajes. Y este personaje específicamente de Andrés Manuel López Obrador, vamos a iniciar primero. Eric, te di la bienvenida, ya no te saludé, sí, dije, porque saludé a todos, pero bueno, Eric, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes. Buenos días. Bienvenido. Y vamos justamente, hay una imagen por ahí, Eric, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y quiero que la vean porque es una imagen que quiero que me platiquen ustedes, qué les dice, qué les comunica, cómo lo sienten. Hagamos como un breviario de qué es lo que hay detrás de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que el principal motor de sus campañas y de su mensaje es siempre, por ejemplo, la austeridad, el tema de acabar con la corrupción y el combatir la pobreza, pero en un ámbito de estar muy cerca justamente de la pobreza. Es un hombre que ha recorrido el país 2 o 3 veces, municipios completos. Se dice fácil, pero es muy difícil, y tiene una visión muy clara de las necesidades de un sector de nuestra población que desgraciadamente pues muy pocas veces, si no es que casi nunca ha sido tomado en cuenta. Entonces, en su mensaje debe de haber austeridad, en su mensaje debe de haber sencillez, debe de haber esta empatía, ¿no?, por la gente más necesitada del país. Y quiero que me digan en esta imagen si lo ven. Creo que la expresión, lo que veo en él, que siempre a mí, por lo pronto, me llama mucho la atención, es que es muy transparente lo que se recibe a nivel sonrisa y comunicación de él. Es un hombre sencillo en la manera de comunicarse, no es nada de pose, en nada que tenga que ver, ¿no? Ni con su ropa, ni con su pelo, ni con su manera de comunicar. Al contrario, es, creo que, muy sencillo en ese aspecto. Y creo que lo que vemos en esa imagen sí refuerza muy bien, muy pero muy bien, pues la sonrisa. Me parece uno de sus grandes aciertos. Es una sonrisa amable, natural, de estas sonrisas que son cautivadoras y atractivas, muy atrayente, que creo que comunican muy bien la esencia que hay detrás de su propósito y su mensaje, que es específicamente a esta población tan
descuidada, ¿no? Por muchas décadas en este país. Él lo pone en la palestra y entonces le da color a la gente más necesitada. Y creo que en él sí hay algo natural que me gusta. Quiero ser como reiterativo en esta parte. Hay una naturalidad que me parece sumamente atractiva. Pero por otro lado, como en cualquier personaje de estas características y que está bajo el escrutinio público, generalmente se polariza el tema. Entonces, como en Estados Unidos con el presidente Trump, que él comunica específicamente a una base muy específica del electorado de allá, aquí creo que igual lo que ocurre con Andrés Manuel López Obrador a partir del mensaje es que tenemos gente que lo ama, ¿no? Y gente que lo odia. Es muy raro encontrar como puntos medios con estos personajes. Siempre hay extremos y es de verdad, o soy un fan absoluto y un defendedor y un pro, o un totalmente guerrero en contra de este personaje. Entonces con Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, pasa lo mismo, y lo que ocurre es que mucha gente nada más de escucharlo lo apaga o le enferma o le pone de malas o inmediatamente lo tienen ya como tachado de híjole, es que no soporto. Me ha tocado, ¿no? Gente que es, yo no puedo ni con el tono de la voz, ni con el mensaje, ni con el tonito, ni con nada. Y por el otro lado, gente que es totalmente devota y que escucha la voz y que se siente como protegida y cuidada y demás. Entonces primero tendremos que entender eso, que siempre va a haber el tema de la polarización y de sobre todo en política, que es muy difícil pues gustarle o atraer a todo el mundo. Y creo que en esta época en donde tenemos, por ejemplo, a Donald Trump en Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador aquí, por ejemplo, ya Bolsonaro en Brasil, que son presidentes muy poco comunes en el sentido de personajes tradicionales y emblemáticos con mensajes muy particulares. De los tres, a mí el más pues no quiero decir, porque cada uno tiene su encanto, pero creo que el que más logra transmitir esta parte del mensaje es Andrés Manuel López Obrador, con esta naturalidad y esta pues cuestión pues de sencillez que estoy viendo en la imagen, y la estoy viendo analizando justamente qué les dice a ustedes esta imagen, qué les comunica, si están en el lado de la palestra en donde lo siguen y lo admiran, o están por el otro lado, en el lado de las personas que realmente todo lo contrario. Pues sería interesante escucharlos. Y justo aprovechando, tengo aquí ya muchos saludos. Mitch, muchos saludos. Sonia Díaz de Vivar. Tenemos muchísima gente aquí ya conectada y preguntando. Y yo lo que quiero es que me digan justamente ustedes qué opinan. Justamente ya para dar paso, ¿cómo vamos para el corte, Mirik? ¿Nos da tiempo o...? No, 2 minutos. Bueno, 2 minutos no nos da tiempo de ver el primer video, pero bueno, de sí prepararlos justamente para lo que vamos a ver, que es, la campaña de comunicación que hubo para darle publicidad a la entrega del primer mensaje o del primer informe de gobierno de nuestro presidente, que fue todos los spots que estuvimos viendo tanto en tele y escuchando en radio. Vamos a analizarlos, vamos a ver cómo los ven, qué opinan, para que justamente iniciemos ya con el estudio de la comunicación del presidente actual, de Andrés Manuel López Obrador, si es afortunada, si es desafortunada. A mí me parece muy eficaz. Ya entraremos después al tema de los textos, las palabras que utiliza, el lenguaje que decide utilizar, cómo va reforzando, ¿no?, el mensaje de manera muy puntual. Pero eso lo haremos después del corte. Obviamente, mientras estamos en corte me quedo en Facebook Live, pero no sin antes recordarles las redes, que es Radio 13 Digital, 13 es con número, y Bernardo Gavito, Gavito con B chica. Estamos en todas las redes sociales, y les recuerdo que en YouTube ya estamos con Radio 13 Digital, para que también puedan ver todo el contenido que tenemos en YouTube. Entonces nos vemos regresando el corte, y me quedo en Facebook Live. Ahorita nos vemos. Muy bien, Facebook Live. ¿Sí? Pues Facebook Live, comentarios y saludos. Peque Juárez está en el grupo también. Clauint, Pichardo. Tenemos ya mucha gente aquí conectada, a la que le mando muchos besos y muchos saludos. Y me encantaría ver sus opiniones y que nos pregunten, ¿no?, como ya es costumbre, si tienen alguna inquietud justamente sobre el tema de la comunicación presidencial, que son mensajes muy puntuales porque te diriges a una nación a partir de una estrategia muy específica. Y vamos a ver justamente de nuestro presidente si es
pues algo afortunado, ¿no? Ya lo dije que a mí me parece sumamente afortunado, ya me dirán ustedes si sí o si no, ahí lo tenemos otra vez en pantalla. Y justamente ahorita que regresemos vamos a ver los videos que explican perfectamente bien, más que 1000 palabras, pues justamente el mensaje del presidente. Saludos a Pati, mira, Pati Blanques Carrillo, besitos. Sonia, mi querida Columba, cada vez más gente aquí sumándose al Facebook Live para que sigamos en comunicación. Quiero que me digan, Facebook Live, ustedes qué opinan justamente de nuestro presidente. ¿Lo respetan, lo admiran, les atrae, o por el otro lado no, o ustedes están en medio y ya me dirán? Creo que yo con Andrés Manuel. Ay, gracias, yo también soy tu fan, mi querida Columba. Besitos de regreso, muchos besos. Y bueno, ¿a cuánto estamos ya para regresar al corte? Faltan 2 minutos. Faltan 2 minutos. Ok, entonces todavía tenemos tiempo. Si alguien de ustedes tuvo la oportunidad de ver los spots, de ver el informe, denme su opinión y díganme también qué les parece, ¿no? Porque es muy interesante. Todos nosotros como ciudadanos, pues ejercemos un voto y una opinión que al final del día es la que escoge en una democracia o no a un líder, sobre todo tan carismático como el que tenemos ahorita, pero otra vez carismático para quién, ¿no? Porque como les digo, hay gente que le parece sumamente carismático y hay gente a la que no. Entonces, en estas épocas tan tribales y divisorias, pues es interesante ver cómo los mensajes cada vez son más, se crean como en burbujas que van hacia ciertos segmentos de las poblaciones, pero ya es cada vez más complicado agrupar y transmitir un mensaje de manera genérica y que sea recibido pues de manera positiva por todos. Cada vez es mucho más complicado, cada vez la cuestión es más tribal y más compleja, pero ahí es donde para nosotros se vuelve mucho más interesante como mensajeros el tratar de cautivar a pues la mayor audiencia posible, porque no quieres nada más cautivar a un cierto grupo, ¿no? Sino entre más gente puedas cautivar con tu mensaje, pues mucho más fuerza y más proyección tendrás. Entonces ese me parece un tema muy interesante y justo también de eso vamos a hablar, de uno de los genios de la comunicación, que no les quiero adelantar, pero bueno. Ok, Michelle, lo respeto, pero siento que no siempre toma el mejor camino en la toma de decisiones. Justo. Ahí tú, Mich, hablas ya a nivel específicamente de decisiones políticas. Lo respetas, pero en cuestiones de decisiones, pues tienes tus dudas. Pero Michelle, yo te pregunto, Mich, en cuestión de comunicación, ¿cómo lo sientes? O sea, ¿te parece que está comunicando bien, que es coherente, que es congruente o es incongruente? Vale. Muy bien. Buenísimo, estamos de regreso, querida audiencia de Radio 13 Digital, y como les comenté, estamos analizando la comunicación presidencial, específicamente a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que acaba de entregar su primer informe con toda una campaña de medios y que además les decía que casi era irrelevante porque ha estado comunicando a través de conferencias y desde que fue elegido, ¿no? Como presidente, ha estado comunicando. Y pues me dice, les comentaba que tengo aquí algunos comentarios ya de gente que está analizando el discurso y me dice Michelle, es muy directo, sí es directo y lo que quiero que estudiemos va a ser ahorita ya la campaña, que vamos a ver el primer video, que son primero los spots que hubo no es detrás. Para presumir, ahí pero soy un hombre de palabra, ya no hay sueldos. Si están con sonido me callo para que los escuchen, pero si no, les voy explicando, pero para la gente que está en Radio 13, que no nos está viendo, estamos viendo estas campañas que estoy seguro que vieron todos, porque fueron spots masivos que estuvimos recibiendo por lo menos porque serían unos 15 días de manera cotidiana. Y ahí hay un presidente que, por ejemplo, es interesante ver, obviamente a él no le da el más mínimo de importancia como al tema de sus trajes y demás. Ahí ya lo vemos mucho más perfilado, a diferencia del presidente anterior, ¿no? Que para el cual Enrique Peña Nieto era muy importante la parte de los trajes y del peinado y esta parte como externa. Creo que lo interesante es ver cómo en el presidente actual es todo lo contrario y él no le presta la más mínima importancia. Aquí lo vemos ya mucho más perfilado, ya como presidente, que lo han ido pues cada vez asesorando más y lo vemos un poquito más arreglado y todo esto que ya como en figura presidencial, ¿no? Lo han ido perfilando, pero creo que es un hombre que se siente muy cómodo, tranquilo. Les digo, no le presta importancia. En la cuestión de la proyección, yo un tema que hay con
con Andrés Manuel López Obrador ya en foros, en debates y en conferencias, por ejemplo, si ven las conferencias llegan a ser de pronto sumamente aburridas, llega a ser monótono, o sea, hay un tema ahí de cierto, pero el mensaje, lo que es muy puntual y muy interesante con él, es las palabras que utiliza, o sea, estas frases de marketing absoluto que se vuelven de verdad del dominio público, y todos, ¿no? Como población estamos repitiendo lo que él va haciendo a través de estas palabras, ¿no? Y todos las conocen perfectamente bien, pero a mí se me hace muy interesante que eso es como lo fuerte de nuestro presidente. No es tanto la parte de la entrega, ¿no? Al hablar como de un orador eficaz, ¿no? Sino son estas palabras que él elige muy bien, y esta congruencia de ser un hombre, pues de cero pose y de cero este tipo de situaciones en la que ves a un hombre que está como demasiado en la pose y demasiado en la institución presidencial, sino es un hombre mucho más tranquilo. En los videos que están viendo, en una parte trae un traje con una corbata amarilla muy rara, muy desafortunada desde mi punto de vista, no es en lo más mínimo afortunado. Exactamente, el color como de las macetas que hay de fondo, dice Eric, sí, o sea, no. Los trajes también desde mi punto de vista son demasiado grandes, ¿no? Y eso al estilo Trump, pero Trump a propósito para que se vea como demasiado grande. Y en Andrés Manuel se ve más bien como, pues desenfadado, ¿no? Desenfadado, mal hecho, que está bien, porque les digo que también va con su personalidad, es alguien que no le interesa. En esta otra, por ejemplo, es una combinación muy distinta. Lo veo hasta demasiado bien, ¿no? Y en el sentido, no como crítica, sino, ¿verdad? Está como peinado y está con una corbata y unos colores, como hasta me podría decir como de la gente que de pronto él critica, que son como más perfil banquero o cazabolsero o abogado, ¿no? De estos como muy elegantes, ¿no? En donde está la playera, la camisa azul y la corbata. En esta no, en esta es un estilo, ¿no? A ti de los dos, ¿cuál te parece que funciona más, mi Eric? O sea, ¿lo quieres ver más como en el spot número 2 o como en el primero? Pues para él, bueno, digo, siempre ha mantenido como esta imagen muy del pueblo, muy cuidándose. Digo, al final de cuentas todos los políticos se cuidan. Él ha creado toda su imagen bastante bien de ser como muy cercano, y sí, en cada uno de sus vestimentas es lo que proyecta. Me parece que en el primero, que es en el de la corbata entre mostaza, café, ajá. Sí es como más como lo veíamos cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, con estos colores más oscuros, sí, un poquito apagados, más ¿no? Apagados, más relajado. En el otro se ve mucho más serio, desde el peinado hasta la pose, en cómo está, los colores que está manejando, que también creo que eso influye mucho a la hora de querer transmitir algo, porque se ve como que quiere ser como más cercano con el de la corbata como fuchsia, ajá, como que trata de ser más cercano. Y aparte el peinado como de que va a ir a ver a su padrino los domingos, bastante relamido, y esa parte sí cambia mucho. ¿Sabes qué está interesante? Hablando del mensaje, a mí, si me preguntas, estamos comunicando a dos segmentos de la población muy distintos. Creo que en el primero, aunque está ya peinado, en los dos está peinado y demás, que generalmente él está como siempre despeinado y que a mí me gusta, ¿no? Creo que se parece, es algo muy natural. Pero ya en los dos aquí que está peinado, creo que en el primero de la camisa blanca y la corbata mostaza sería como a la población tradicional, a la que el mensaje le ha llegado muy bien, a esta población a la que tú comentas muy bien, como cuando fue jefe de gobierno, que somos la población a lo mejor más sencilla y de más pocos recursos, ¿no? En donde él comunica de ahí. Y en la otra, podríamos pensar que está comunicando a un sector de la población pues más perfil banqueros, empresarios, directivos, ¿no? Esta gente con la que él tiene un conflicto más fuerte para comunicar, y que no, o que ha sido muy clara, ¿no? La parte de su mensaje que él comunica, pero aquí, ¿no? Aquí te digo que estoy viendo más bien aquí comunicando él el mismo fondo, ¿no? Pero la ropa y todo le está comunicando a un sector de la población. Que el discurso es completamente diferente. En el primero, donde se ve en el que se está viendo ahorita, está hablando sobre esta parte del incremento hacia la población en la cuestión económica y el apoyo hacia la gente pobre, como abriéndose un poquito más precisamente con esta imagen más agradable. En la otra está hablando precisamente como de esta parte donde él dice que como presidente y todo su gabinete no se están incrementando los sueldos, y está manejando una imagen austera. como austera,
que tiene este mensaje. Y digo, las palabras, la forma en cómo se viste tiene mucho que ver y está relacionado en cómo se está manejando para que vean, claro, es una persona austera con lo que está diciendo de que se bajaron los sueldos, y en el otro del incremento hacia la gente para que la gente vea, claro, si hay una mejoría. Claro. Entonces, como vieron, yo siento que es totalmente a propósito, no me parece accidental, que es lo padre. O sea, todo esto tiene un motivo y así se percibe, que es lo interesante. Y lo que yo quiero generar en ustedes es este ojo crítico que vaya analizando y viendo, ¿no? Para que pues seamos pues conscientes y no como que nos pase así, como que no nos demos cuenta de todos estos elementos que hay disfrazados en las comunicaciones, pues para que sea más difícil que te engañen, ¿no? No es que nos quieran engañar, no quiero ser muy claro, no. O sea, pero simplemente que ustedes mismos pueden utilizar estas estrategias que, por ejemplo, en comunicación utiliza el presidente para que a quién le vas a comunicar, cómo le quieres comunicar, para que, como vieron, o sea, él a partir de colores, cierto traje, cierto fondo, pues va, ¿no? Aquí hace hasta la seña esta del retirado, ¿no? Que se vuelve, ¿no? Muy potente y fue algo como muy comentado. Y bueno, y ahora algo a mí, ya que me parecía totalmente irrelevante y que la verdad era innecesario, fue a entregar el informe, pero después hubo un discurso que van a ver ahorita en cuestión de minutos menos, en donde era, ¿qué necesidad había otra vez de llegar a estos discursos acartonados? Es cierto. De la época como de los años 40, 50, de estos presidentes que decías en el 2020 casi otra vez, leyéndolo ahí, que les digo que no es el fuerte de nuestro presidente, estás de pronto, ¿no? Llega a ser monótono por momentos aburrido, y yo lo que digo era, ¿qué necesidad había otra vez si hemos estado viéndolo durante conferencias todas las mañanas? ¿Desde hace cuánto? Él reforzando y llevando la batuta de su mensaje. ¿Para qué otra vez llegar a puntos en donde además el contenido del mensaje y todo era como, ¿para qué? ¿No? Y para qué, la verdad a mí me parece ahí ya totalmente irrelevante. Hubiera sido más interesante u omitirlo, ¿no? Como ya había ocurrido, que muchas veces ya nada más entregaba el mensaje. O la otra era hacer una cosa totalmente distinta. Creo que él se caracteriza en ese sentido por proponer cuestiones de comunicación mucho más interesantes que esta, ¿no? Hubiera sido más interesante a lo mejor que se rodeara de jóvenes, ¿no? En algún momento ya se han hecho debates más interesantes con poblaciones distintas, y a lo mejor que hubiera representantes, ¿no? De cada uno de los segmentos de la población, y que a manera libre, ¿no? Creo que él es un hombre siempre abierto a estar. Sony dice, ya no escucho. Ok, mi Sony, ahorita tomamos en cuenta. Pero lo que yo quiero que vean y lo que yo opino es que para mí ya era totalmente irrelevante esta parte del discurso, no venía al caso, se me hace aburrida, y les digo, a mí me remonta como a, híjole, a un México que ya dices que flojera, ¿no? Una figura también presidencial que por momentos también es algo que ocurre con la comunicación de Andrés Manuel López Obrador. Por momentos llega a ser muy progresista y muy avanzado, y por momentos también hay esta parte en donde está demasiado en estas figuras presidenciales como de hace años, que siento yo que no viene al caso. Y justamente quiero aprovechar esa coyuntura para entrar en un tema. Vamos a regresar justamente con nuestro presidente, pero lo que yo quiero que estudiemos, y ahora vamos a hablar nada más y nada menos que de un personaje fundamental en la parte de la comunicación, y quiero reiterar la parte de fundamental, que es Joseph Goebbels, que es un personaje muy complejo. Él obviamente fue uno de los grandes estrategas de Adolfo Hitler en el siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, y me refiero a muy complejo porque irrumpió y cambió totalmente la manera de comunicar y de transmitir mensajes, pero desgraciadamente fue una herramienta que este genio de la comunicación y de la oratoria utilizó, pero para destruir, que es gran parte de lo que puede hacer también de lo que estamos viendo hoy nosotros. Y quiero ser como muy reiterativo, porque podemos nosotros a través de dominar la comunicación, la voz, la proyección, nuestro ser, podemos encantar a la gente, pero para que muchas veces haga cosas negativas y no positivas. Y este personaje fue el brazo derecho de Adolfo Hitler justamente se le conoce como el rey de la propaganda, porque inclusive vamos a estudiar ahorita varias leyes que están tan vigentes y que se las voy a leer y me van a decir ustedes si sí o si no. Por ejemplo, Andrés Manuel, nuestro presidente, las pone en acción, y sus asesores y demás, porque van a ver que casi todas se ven actuales y que están ocurriendo
hoy por hoy. Se llaman los 11 principios de la propaganda nazi, en este caso nazi, porque les digo que él fue el estratega. Ahora, ¿qué medios utilizaba Joseph Goebbels? Evidentemente ya en esa época del siglo pasado, que era casi mediados del siglo, ¿no? En los años 30, estaba ya el radio con una fuerza brutal, y obviamente estaba también la prensa, y empezaba, ¿no?, de manera muy fuerte, que fue algo que utilizó mucho también Joseph Goebbels, el cine. Entonces, a partir de controlar a la prensa, al radio y al cine, él lanzaba mensajes muy puntuales que iban justamente preparando a la población, manipulándola y transmitiendo mensajes. Las actrices, las películas, todos los actores, todo iba contando y reforzando el mensaje de Goebbels. Lo mismo la comunicación escrita en prensa y obviamente también la de radio. Y él como orador era un extraordinario orador. Hay algunos videos que pueden ver ustedes en YouTube, que es impresionante. Él utilizaba muchísimo los ademanes y hacía unos énfasis muy puntuales en la cuestión de la mano y los dedos. Era una cuestión como muy dictatorial, y muy todo esto que ven en Hitler también, esta manera, esta fuerza que había, por ejemplo, que no está presente en los oradores de hoy en día, que para mi gusto creo que hace falta en otro contexto y demás, pero estos oradores que luego decimos que no tienen nada, que no hay, que no transmiten y que son como totalmente, ¿no? En estos era totalmente lo contrario. En Goebbels había una fuerza y una potencia brutal, y gran parte de lo que había en Goebbels también es que él de niño tuvo una enfermedad, obviamente, que lo hizo que cojeara. Entonces él también, fíjense cómo la psicología es muy importante, que él disfrazaba todo esto y proyectaba a través de una fuerza y de una presencia brutal ciertas carencias que él mismo arrastró de su niñez. Pero bueno, eso es un paréntesis. Pero sí, a mí me parece muy interesante, y voy a entrar a los puntos. Es un personaje muy complejo, Goebbels, les digo, porque lo tienen ahí en la imagen. Un extraordinario orador, un maestro de la oratoria y de la comunicación, pero que desgraciadamente utilizó ese talento para destruir, y en una de las peores catástrofes de la historia, ¿no?, que fue todo el tema del Holocausto. Y vamos a ver el primer punto justamente de los principios de Goebbels. Es nada más y nada menos que, a ver, estoy entrando aquí, se los voy a leer, y el primero, me dirán ustedes si está vigente hoy en día o no. Y se le llama el principio de simplificación y del enemigo único, que obviamente consiste en adoptar una idea única, un único símbolo, y en individualizar al adversario en un único enemigo. ¿Entendemos por dónde va? ¿Cómo lo utilizó, por ejemplo, en este caso, Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién era el enemigo? Hay un enemigo muy claro, ¿no? La mafia del poder, por ejemplo, ¿recuerdan? Hay una mafia que hay que destruir, que es la responsable justamente de todos los males que han ocurrido en este país. Ese es el enemigo muy puntual, y el mensaje era: tenemos que ir tras la mafia del poder, tras este tema. Ese es el enemigo del que él ha estado comunicando durante años. Entonces, este primer principio se cumple a la perfección, porque vamos tras un adversario específico, que es la mafia del poder. Entonces, se cumple perfectamente bien el tema de la simplificación y el enemigo único. Es muy fácil entender quién es el enemigo. Principio número 2, que es el principio del método del contagio, el cual consiste en reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en una suma individualizada. De nuevo, la mafia del poder. Tú reúnes, o sea, yo puedo decir la mafia del poder, ¿y qué engloba la mafia del poder? Empresarios corruptos, políticos corruptos, gente que se dedica únicamente a robar y a saquear un país, que es obviamente emblemático de nuestra situación. Pero si tú englobas y entonces te vas, justamente representas no nada más a políticos, en políticos también englobas a empresarios, englobas o sea, dentro del tema de la mafia del poder estás ya tú conglomerando, ¿no?, a una serie de enemigos que bautizas como la mafia del poder. Entonces individualizas, globalizas a todos y los llamas ahí justamente la mafia del poder, pero en esa mafia tienes reunidos, como les digo, a distintos representantes muy puntuales que él elige, ¿no? Políticos, empresarios, sobre todo, gente de la banca, gente de, ¿no?, que él cataloga ya como mafia del poder, y que caen como anillo al dedo en ese principio. Ahora, en el principio de la transposición, que es
tú vas a cargar en este principio sobre el adversario los propios errores o defectos que están respondiendo el ataque con el ataque. ¿A qué voy? Si no puedes negar las malas noticias, inventa otra que las distraigan. Y este es, o sea, de los más comunes es que qué pasa con el ciclo de noticias hoy en día y con lo que tenemos de tecnología que nos inunda de información, que una noticia que puede ser una pésima noticia puede ser sustituida por otra pésima noticia en el ciclo de noticias anterior o en el minuto que sigue o en el tal. Nos hemos convertido en estos seres humanos en donde ya hemos perdido, ¿no? Mira qué buena imagen ahí, Eric. Nuestra atención está tan bombardeada todo el tiempo por distintos mensajes y distintas noticias que ya luego no sabes cuál es peor que la otra, que ya no sabes cuál es, ¿no? Estamos tan comunicados y tan bombardeados que a lo mejor tienes una noticia, ¿no? Que puede ser catastrófica para tu administración o para tu gobierno, pero si sacas otra peor, manipulas a través de otra noticia distractora, pues obviamente esa que era la noticia que estaba dañándote, pues va a ocupar un segundo, tercero, quinto plano porque ya se convierte en X, ¿no? La noticia de hace 20 minutos o de 15 porque ya fue sustituida por otra, y entonces distraes la atención y de pronto se pierde el foco justamente de esa noticia que a lo mejor era crítica y que podía dañarte muchísimo. Entonces, si no puedes negar las malas noticias, inventa otra que la distraiga. ¿Vigente? Sí, por supuesto que sí. Entonces hasta ahorita, en estas tres, como se dan cuenta, estos principios del genio de Goebbels siguen presentes, me atrevería a decir yo hoy, más que nunca, en la estrategia de comunicación. Ahora esto aplica para todo, ¿eh? No, estamos hablando específicamente porque son estrategias muy puntuales que se utilizan en cuestiones de gobierno, pero en cuestiones empresariales, en tácticas, son cuestiones que yo prefiero que ustedes tengan conscientes y que sepan, para que justamente, les digo, seamos seres humanos más conscientes y menos manipulables en todos los aspectos. El cuarto principio es el principio de la exageración y de la desfiguración, que consiste en convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Es otra vez esta manera de contar historias y es esta manera de manipular, ¿no? Y de llevar el tema otra vez. ¿Qué ocurre con la mafia del poder? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay una parte del discurso que por momentos va a llegar a cansar porque puede ser un recurso que ya en algún momento puedes tú culpar, pero ¿por cuánto tiempo vas a seguir culpando cuando a ti ya te toque dar cuentas? Y entonces él ya lleva un año de gobierno, un año y cachito, porque desde que fue electo tomó el control, pero estrictamente hablando un año de gobierno y entregó un primer informe. Y todo ha sido ahorita consecuencia de lo que ocurrió en el pasado y que las cuentas y demás y demás. Ese recurso que ha sido muy útil durante cuántos años y que de alguna manera lo catapultó y lo consolidó ahora como el presidente con una popularidad extraordinaria. ¿Hasta qué momento todos seguiremos todavía aceptando el tema de... bueno, es que es culpa de lo que nos dejaron, o hijo, fue una catástrofe, o el tema de seguridad, sobre todo, que nos preocupa tanto, o el tema económico, pues es que si me dejaron un caos, ¿cómo lo voy a arreglar, no? Entonces, este recurso creo que en algún momento llegará ya a ser, pues inservible, porque por más que tomes pequeños detalles, aquí como les digo, y que puedas exagerar y desfigurar y manipular, va a llegar un momento en que por más que estires la liga, esa liga ya se rompe y ya no va a ser ese recurso específicamente útil, que sería de estar exagerando, desfigurando y otra vez sobre tu primer tema, que es lo que ocurrió, toda esta mafia que fue destruyendo a este país. Pues ok, ¿por cuánto tiempo? Pero tú ya estás aquí, y ahora que tú estás aquí ya no puede haber sumamente, no sé, en 3 años seguirá todavía presente el tema de lo que me dejaron, ¿no? O cómo, pues ya no va a ser eficaz. Entonces, está muy intenso, esto me parece extraordinario, a mí me apasiona este tema, me fascina, porque es llevar la comunicación a un nivel extraordinario, sublime, artístico, por momentos hasta maquiavélico. Pero bueno, nos vamos a ir un corte a todos los radioescuchas de Radio 13 y me quedo con Facebook Live y ahorita nos vemos para continuar con los principios de Goebbels.
Muy bien, ya estamos de regreso a todo el público, a la audiencia de Radio 13 Digital y a toda la gente que me quedé en Facebook Live. Y les comentaba, vamos a buscarles, sobre todo para la gente de Facebook Live, pero yo les describiré y a la gente que está escuchando no pierdan la oportunidad de ver en YouTube los discursos de Goebbels y toda la manipulación de imagen y todo lo que las herramientas que se utilizan alrededor de la comunicación estratégica que hubo en toda la Alemania nazi, ¿no? De los años 30 y 40, que fue brutal, muy dañina obviamente, ¿no? Yo lo que quiero recalcar es que fue un genio, pero que utilizó el talento justamente para destruir, y una de las peores catástrofes justamente con esa Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a continuar con los principios. Me quedé en el principio de la exageración, de esta parte de desfigurar, de agarrarte de una historia y continuar haciéndola grande y masticarla y utilizarla, pero como yo les digo, lo que pasa ahí es que va a haber un momento en que se desgasta. Y el quinto principio, que es el principio de la vulgarización, en donde toda propaganda debe de ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente. ¿A qué vamos con esta parte? Es: tu mensaje lo debe de entender el hombre más brillante de tu país, pero también el hombre más sencillo. Si logras capitalizar y transmitir y lograr que lo que tú comunicas llega de manera, es decir, comunicar a las masas, ¿no? Esto es llegar específicamente a las masas y comunicar, y ahí está el genio de la comunicación de Goebbels, porque él logra transmitir y transmutar toda esta idea de la superioridad nórdica, ¿no? Toda esta de caucásica, blanca, que además, pues, así que digas Adolfo Hitler era el ejemplo pero pues no, ¿verdad? Entonces, pero al final había una idealización justamente de cierta raza, esta raza aria, ¿no? A la que ellos, y todo este odio, ¿no? Por la amenaza de la comunidad judía, que empiezan a transmitir ellos de manera brillante, ¿no? Con la bandera, ¿no? Pero es comunicar a las masas, y esta habilidad, ahí tenemos a Goebbels, ¿no? Y ya Eric está poniendo el video, pero van a ver justamente ahí, justamente el saludo también que tan emblemático de Hitler. Y no es, quiero ser muy, muy enfático, ahí está Goebbels, la presencia es brutal, los discursos. Y yo no quiero hacer de esto así como un homenaje, ¿no? A estas figuras tan destructivas. Simplemente lo que quiero es analizarlas, porque son principios que siguen vigentes hoy en día. Y entonces, ahí visualmente ustedes tienen a Goebbels, quiero que lo vean, la pose, todo está perfectamente estudiado y todo comunica, y quiero que vean la fuerza, porque es impresionante ver cómo aborda él el escenario y ver cómo comunica y el enfoque que le da. Y el siguiente principio justamente, después del que es básico, que es el de la comunicar a las masas, ¿no? Que justamente él decía, la capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, les cuesta mucho trabajo olvidar. Imagínense si no es contundente. Y yo es a lo que voy. No queremos ser masas. O sea, tú no quieres pertenecer a este grupo, ¿no? Que consideren como una masa, ¿no? Que eres casi como un animal, como un hombre no pensante, ¿no? Que puede ser manipulado y llevado como cualquier cosa. Sino ser lo suficientemente crítico. Ahí lo tienen a Goebbels, quiero que lo vean, porque es impresionante cómo habla, el cómo se mueve. La fuerza que hay detrás de este hombre comunicando es brutal. Lástima del mensaje, de verdad, es una tragedia. Si este hombre hubiera utilizado ese talento de manera positiva, imagínense lo que nos hubiera regalado. Y bueno, el principio de las masas es fundamental, y es un principio en el que yo quiero entrar, porque yo justamente lo que no quiero es que ninguno de nosotros sea una masa manipulable, volátil y que puedas controlar. Entre tú más consciente seas justamente de todas las estrategias que hay detrás de los mensajes y detrás de la comunicación, va a ser más difícil que te manipulen. Por más que tengas un genio de este nivel como Goebbels, va a llegar un punto en donde tú ya no vas a ser considerado como una masa más, sino como un ser crítico, independiente, pensante, que tiene la capacidad suficiente para tomar decisiones, para bien o para mal. Pero nunca a través de la cegación, ¿no? Y de que te manipulen. Y ese es el principio de las masas. El principio 6, no nos va a dar tiempo de ver todos, pero me parece interesantísimo y es una pequeña probada de algo que les quería dar. Es el principio de la orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez, desde diferentes perspectivas, pero siempre, por supuesto, convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas.
De aquí viene también la famosísima frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en una verdad. Y este principio, me dirán si no, hoy en día está vigente en nuestro país y en nuestro mundo, ¿no? Es algo que utiliza, obviamente, el presidente americano Donald Trump como comer, casi utiliza este principio de que él repite las mentiras y las mentiras y las mentiras, pero esto es una realidad. Y sobre todo con la manipulación que hay hoy en día con las redes sociales y lo que puedes utilizar a través de Facebook y de todas estas imágenes, que en donde empiezas a crear estas burbujas de comunicación, en donde los únicos mensajes que me llegan a mi bandeja de entrada o a mi Facebook o lo que sea, son mensajes que el algoritmo sabe perfectamente bien que es lo que me gusta escuchar, con la gente que me gusta estar, y me dan como a tole con el dedo, únicamente comunicándome lo que yo quiero escuchar. Y se crea esta burbuja en donde parece que vives un mundo en donde lo único que existe es lo que a ti te gusta y los mensajes que quieres escuchar. Todo lo demás no existe y lo rechazas. Y pierdes la parte autocrítica, la capacidad justamente de abstraer estos conceptos y de decidir que sí y que no. Entonces, esto a mí me parece fundamental, pero díganme si no es cierto, si una mentira se repite suficientemente, acaba a convertirse en una realidad. Díganme si no es algo que se utiliza todavía hoy en día y uno de los principios básicos implementados por Goebbels a mediados del siglo pasado, bueno, antes, ¿no?, de los años 50, durante los años 30 y 40, en la Segunda Guerra Mundial, durante toda la estrategia que atrás, y de verdad, les recomiendo que estudien a Goebbels para que conozcan de lo que yo les estoy platicando y que no seamos esta masa manipulable. ¿Vieron el video que nos puso Eric? Y a todo el público de Radio 13, cuando tengan oportunidad de meterse a YouTube, que es otra bendición por otra parte, así como las redes tienen cosas negativas, tienen positivas, pero te puedes meter a YouTube y en segundos ver a Joseph Goebbels o al mismo Hitler dando estos discursos, utilizando estos ademanes, ¿no?, que a mí me parecen muy puntuales y muy útiles cuando estás hablando en público, porque es brutal y contundente el efecto. Vean la mano donde la trae en la cintura. Todo eso transmite, y eso es pensado, que es lo que yo quiero que quede claro. Nada de esto es accidental. Cuando decide utilizar la mano, y ahí no lo están viendo apasionado, pero hay momentos en donde entra de verdad en el personaje absoluto de Goebbels, que se convierte en su audiencia, y son uno mismo la audiencia y él comunicando con una fuerza, y la gente está en una oleada y en una marea, danzando al compás de este comunicador extraordinario, de este genio de la comunicación. Y nos da tiempo de ver un principio más, que es el principio de la renovación, el cual consiste en emitir constantemente informaciones y argumentos a un ritmo tal que para el adversario es imposible estar a la par. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de las acusaciones. Es este ciclo noticioso que les comentaba también, en donde tú nunca acabas y él empieza y tú vas, y tú vas, y tú vas. Y entonces empiezas a confundir y a manipular, que hasta todos nos perdemos, ¿eh? Aquí sí es imposible, cuando ya te pierdes de tanta información y de tantos vaivenes, y que si esto decía, y que si esto no decía, y que si el adversario contesta, pero tú, que de pronto se vuelve casi imposible tener objetividad y claridad respecto a la situación que tienes enfrente. Entonces, esto es lo que realmente se va volviendo más complejo en la situación que nos toca vivir a todos hoy como personas, en donde estamos bombardeados de información, de mensajes, de videos y, como les decía, de comunicación, y sobre todo cuando estás bombardeado únicamente de lo que quieres escuchar, que es cuando se vuelve más complicado, porque si creas esta propia burbuja en tus redes y en tu comunicación, y ya tienes únicamente en tus bandejas y en tu contenido, pues a la gente que te gusta escuchar, bloqueas a los que no, recibes únicamente o tienes dados de alta pues a estos medios de comunicación que refuerzan lo que tú quieres escuchar, que van en contra tuya, que no está mal, pero yo siempre digo, enriquece también con puntos de vista diversos, tu punto de vista, para que entonces tengas pues las dos caras de la moneda y no nada más tengas únicamente lo que tú quieres escuchar y lo que te es cómodo y lo que refuerza tu filosofía o tu manera de pensar. Entonces, eso se los digo para que enriquezcan justamente también sus redes con comentarios de a lo mejor columnistas o comentaristas o periodistas que pues a lo mejor no comparten, pero que es gente acreditada, que saben que son comunicadores responsables, que van a sumar y que les darán a ustedes un punto de vista más crítico, para que otra vez, de nuevo, no seamos esta masa que puedes manipular a tu antojo y hacer con ella lo que se te da la regalada gana, ¿no? Un pueblo muy, muy difícil de manipular, que es
el francés, ¿no? Justamente, que si algo caracterizó a la Revolución Francesa y que los volvió tal, es que son seres humanos muy críticos de sus gobernantes, muy críticos, muy cultos, muy interesados en la política, o sea, seres humanos en ese sentido ejemplares, de los cuales debemos de aprender justamente, y no caer nada más como en la apatía, en la flojera, no estar informados o informarnos únicamente de lo que nos interesa escuchar. Entonces, llegamos a este principio nada más y lo utilicé como ejemplo porque creo que se dieron cuenta perfectamente bien que en la comunicación de nuestros presidentes actuales están cada uno de los puntos que revisamos, que se utilizaron y se orquestaron por Joseph Goebbels y Adolfo Hitler en los años 30 y 40 del siglo pasado, presentes más que nunca para manipular, para llevar, para transmitir un mensaje. Y yo lo único que quiero es que estemos conscientes de eso para que no caigamos víctimas de manera tan fácil y que podamos ser seres humanos mucho más objetivos, menos manipulables. Y no solo eso, que si nosotros también en algún momento dado tenemos que transmitir un mensaje de manera inteligente y brillante, podamos utilizar esas estrategias, porque no son malas. El chiste es cómo las utilizas. ¿Para destruir como lo hizo Goebbels? ¿O para sumar a tu mensaje? Y para transmitir un mensaje interesante, positivo, que sume. Ustedes deciden. Yo les doy las herramientas, pero ahí cada uno decide qué utilizar. Lo importante es conocer. El conocimiento, recuerden, nos da poder. Si no conoces estos principios y estas estrategias y lo que se comunica alrededor de todos estos personajes, pues vivirás privado, ¿no?, de una serie de elementos que me parecen indispensables para ti como ciudadano de una democracia, para que en un futuro decidas si esta persona se mantiene en el poder o no. Porque nosotros decidimos si una gente se queda o se va. ¿Cuánto nos queda, mi querido Eric? Ya